Así es, mi querido Alberto, y por lo pronto vamos dando la entrada a nuestro querido colaborador y amigo Luis Miguel Carriedo, expertazo en materia electoral, ex asesor del Instituto Nacional Electoral, y ya se encuentra aquí con nosotras y nosotros. Mi querido Luis Miguel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Ernesto, Alberto, un gusto estar con ustedes y con el auditorio, por supuesto, de Rompeviento. ¿Cómo estás? Buenos días, bienvenido. Gracias, Pues gracias, Alberto. Pues Luis Miguel, el INE ahí anda anda regañando a quién sabe cuánto funcionario, a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, a gobernadores, a diputados, a senadores, a presidentes municipales. Callaos, callaos, no se puede hablar ni decir nada de la consulta de la revocación de mandato. Una cosa son pues lo que marca la ley y a lo que se vaya, a lo que ya nos estarás contando, y otra también es pues el feeling político que esto tiene y lo que implica. Hay algunas diputadas, por ejemplo, ahí leí algunos comentarios de diputadas, diputados que decían, pues nos está llegando la carta del INE diciéndonos, callaos, muchachas, callao, muchachos, no se puede hablar del tema. Y también hay una satanización sobre el tema, así que, pues, danos luces, ¿qué es lo que está pasando con el INE? Claro que sí, Ernesto, Alberto. Bueno, lo primero que hay que decir es que el artículo 35 de la Constitución, ya con la reforma que aprobó en 2019 esta conformación de Congreso, con posturas de la oposición que se dio Morena, pero finalmente con mano de Morena, digamos, porque tiene mayoría en las cámaras, cuando se aprueba esta reforma, se incorpora la revocación de mandato y le jalan o le exportan el tema las restricciones a la propaganda gubernamental y esta regla general de neutralidad durante procesos electorales, imparcialidad, no solo en el uso de los recursos, sino en el actuar de las y los servidores públicos. Son reglas pues que tienen sus matices y demás, pero básicamente significan cuando hay un periodo de campaña, no se puede difundir ningún tipo de propaganda gubernamental, debe haber imparcialidad en el uso de los recursos públicos, en las expresiones públicas de los servidores públicos, de las y los servidores públicos. En ese periodo es como más alto el estándar. Y bueno, pues eso lo trajeron a la revocación de mandato. Solo hay excepciones, dice la Constitución: protección civil en casos de emergencia, servicios educativos, servicios de salud, y esas son, digamos, las excepciones que permite difundirse en ese periodo. El periodo de revocación de mandato también tiene una regla igual, la mandaron al 35 constitucional y dice: no propaganda, no recursos públicos para promover o promocionar este tema, y los criterios del Tribunal Electoral del INE, ya de tiempo atrás, en el tema de elecciones, porque este es un caso inédito, la revocación de mandato, hay que señalarlo, ¿no? Pero tiene la misma base de reglas en esto. Dicen que pues la propaganda es cualquier expresión, cualquier escrito emitido por nombre de identificados como servidores públicos. Lo que hace ahora, lo que acabamos de ver, bueno, se emite un comunicado del 4 al 10 de febrero al 10 de abril, estamos en el periodo que sería equivalente a campañas, el proceso de revocación. Se emite un comunicado, primer tema, el comunicado todos lo conocimos, se difundió ampliamente el día 13, en donde los gobernadores, en el contexto de los reportajes y la atención que hay en la presidencia, dicen: nosotros respaldamos al presidente, pero tiene un tema técnico. El comunicado, se identifican como gobernantes, ¿no? Aluden a la revocación de mandato como logros de gobierno, y esa es una clave, y hacen un recuento de los logros de la cuarta transformación. Dicen, pues se han logrado estas cosas, se combatió la corrupción, se puso la revocación de mandato, y un elemento que incluso queda pues firme en cómo interpreta la autoridad electoral, que no pueden decir funcionarios públicos al promover, no pueden promover la revocación, no pueden hablar de logros de gobierno. Como está compitiendo en la postura de que siga
el gobierno en turno o de que no siga, de que se revoque el mandato o de que siga, debe haber neutralidad y no promover logros de gobierno. Incluso hay un acuerdo, que es un acuerdo interesante, porque el INE hace un catálogo de muchísimas excepciones adicionales a esto que entendemos como protección civil, salud, retomando criterios previos para decir, por ejemplo, no, pues se puede anunciar también los servicios de impuestos y demás. Se pueden hacer la feria de tal pueblo, también, aunque no esté expresamente. Y en ese acuerdo, pues ratifica, ojo, no se pueden promover logros de gobierno y demás, la información institucional, sin eslogans, sin alusión a gobernantes, a logros. Entonces, bueno, tomando esas reglas, el PAN presenta una queja y pide que se retire pues el comunicado, ni siquiera es propiamente un desplegado, no es un comunicado en redes sociales, que sale el día 13 y el día 16, cuando ya se había discutido masivamente, cuando ahorita se puede conseguir, ayer lo rebotamos, está disponible en distintas cuentas, y el INE les da 3 horas para que lo bajen. Entonces, eso, hasta ahí hay que también decir 2 cosas rapidísimas. Uno, no significa todavía que sea una falta demostrada el haber difundido el comunicado. Sí hay reglas que impiden promover logros y aludir a la revocación misma desde el servicio público, servidores públicos en esta temporalidad. Pero una medida cautelar significa que cuando alguien se queja y dice, oye, se está violando algo, el INE en ese tema no resuelve el fondo del asunto. ¿Quién tiene en definitiva la razón? El INE lo único que hace es, dice, bueno, yo investigo, se lo mando a la sala regional del tribunal y en lo que el tribunal resuelve, tiene facultades el INE, no el Consejo General, el Consejo son 11, la comisión de quejas, 3 decidieron esto, que fueron el consejero Ciro Murayama, la consejera Beatriz Zavala y Adriana Favela. Ellas y él dicen, ok, hay apariencia de que sí estaría incurriendo en la promoción de logros, siendo propaganda gubernamental y una violación a la neutralidad, y por lo tanto, detén la acción. Detén la acción no significa, ya cometiste una falta, significa para lo que estás difundiendo en lo que el tribunal resuelve. Pero yo veo como que sí hay indicios de que está cometiéndose esa falta por esos elementos. Ahora, eso es como está la cuestión en términos técnicos. Está el otro escenario que tú lo mencionas sobre la mesa. Bueno, no hay una negativa, al menos no de todos, de todas y todos, pues desobedecer o desacatar esta decisión, porque aunque no se confirma la falta, si incumplen la medida cautelar, entonces la falta es incumplir una medida cautelar. Y aunque el tribunal al final dijera, no, pues no hay falta, interpretamos que en este caso concreto, en este contexto pudiera seguir, yo lo veo complicado por los precedentes, pero está abierta la posibilidad, pues en ese caso, si incumplen la medida cautelar, entonces la falta es incumplirla. Y bueno, hay por ahí algunas expresiones, el tuit que pones, por ejemplo, de la jefa de gobierno, que dice ahí que pues si le ha ordenado el INE borrar de redes sociales la publicación del 13 de febrero, se lo ordena el 16, pero dice, pero no pueden lograr que yo renuncie a mis convicciones. Obviamente, pues, seguramente... Oye, ¿qué respuesta de Murayama, ¿no? Son de veras hasta vulgares en la manera de... ¿Qué nivel, no, Luis Miguel? Pues es que es árbitro, son árbitros, no te puedes subir. Yo puedo entender que digan, no, es que no es el interés de la institución hacer que renuncie nadie a sus convicciones. Bueno, pero subirte al ring y ironizar a la jefa de gobierno, hacerle una suerte de burla, no, pues nadie dice de sus convicciones, dice algo así como, a menos que su convicción sea violar la ley, eso no le corresponde al árbitro, en mi opinión personal, es algo fuera de lugar, y eso no, pues hablando de neutralidad de servidores públicos, pues me parece que tienen que no quedarse callados, pero explicar en dado caso, institucionalmente, miren, se tomó esta decisión porque hay elementos, porque la propaganda gubernamental así está tasada, porque el Congreso así lo aprobó, este Congreso aprobó que en época de revocación de mandato, pero salir a regañar a la jefa de gobierno, ironizar y hacerle como una burla de, pues solo que sus convicciones sean violar la ley, creo que no es el papel del árbitro. Entonces, ese es otro escenario. Ya había bajado un poco la tensión por todo
pleito ya entre el INE y el gobierno. ¿Para qué atizarle a esto? Pues finalmente, Finalmente Morena. se evidencia, Luis Miguel, ¿no te parece que, o sea, un tuit así, lo único que hace es decir, yo no soy árbitro, Pues, ¿no? Porque el yo creo árbitro que le hace es daño. neutral, ¿no? El Yo creo árbitro que le es... hace mucho daño. Yo Ujú. creo que le hace mucho daño al INE, y lo platicábamos antes, por ejemplo, en las campañas. Pues está bien que el INE, yo lo sé, difunde distintos pluralmente, educación cívica, pero bueno, en plena campaña, hacer una promoción o presentación de un libro sobre el populismo, pues eso fue muy criticado. Ese tipo de cosas tienen que tener cuidado y ahí podrían decir, bueno, pues es que estaba agendado y somos plurales, no sacaron uno sobre el neoliberalismo, sacaron uno sobre el populismo. Claro, digamos, hay que tener también pues empatía responsabilidad respecto al entorno, un entorno crispado, pues no es el papel del consejero ponerse a pelear en Twitter, y a ironizar y pues hacer una cierta burla con la jefa de gobierno. Yo puedo entender que Pues diga, quítale el cierta, ¿no? sí, 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 no, Es no, una burla, es una no, no, burla. sí, claro. O sea, eso no es una postura institucional y estamos hablando de neutralidad de servidores públicos. Si la jefa de gobierno, ellos dicen, no, es que está poniendo en duda como si nosotros quisiéramos atacar sus convicciones. Bueno, se explica con información, pero no como si fuera una campaña en donde tenemos en un bando al árbitro, por otro lado, contra la cuarta transformación o contra Morena, y en este caso, pues todo el mundo sabe que la jefa de gobierno es un personaje político que tiene, pues que está en la carrera presidencial. Entonces no creo que sea prudente, me parece lamentable eso, y eso es otro escenario. Las reglas sí sostienen una decisión como la que tomó el INE, o sea, es decir, no es una decisión disparatada en términos de las reglas que hay. Quizá puede ser rigorista o no en el punto de vista de algunos. Yo creo que el diseño está mal, el diseño de silencio total, por ejemplo, que el gobierno no pueda expresar en algún foro, obviamente con reglas equitativas, por qué su gestión debe prevalecer, y quienes no quieran que prevalezca su gestión o votar lo contrario. En este periodo, estamos en el periodo de promoción de la revocación, pues decir lo contrario. Bueno, las reglas como quedaron en el diseño es que ni los partidos pueden opinar, no se pueden meter los partidos, no se puede meter el gobierno, y que el INE debe de difundir con imparcialidad, y bueno, pues burlarse o ironizar en estos contextos, pues no es mucha imparcialidad, o estar sacando promocionales en donde dice que la revocación se hace por la pérdida de confianza. Todos sabemos que quienes promovieron la revocación en su mayoría no es porque le perdieran confianza al presidente. Entonces, el INE podrá decir, no, es que cuando se publicó el decreto dice que la revocación deberá ser entendida como pérdida de confianza. Bueno, pero si dieron luz verde a la convocatoria y ya la Corte definió que están las dos alternativas, votar por el que siga o votar con esas preguntas, más allá de lo que pensemos, pues la imparcialidad implica no ponerle acento a lo de la pérdida de confianza. Entonces, bueno, creo que el INE tiene que también que serenarse. Yo entiendo que pues debe contestar algunas cosas, pero no es la manera de contestar. Entonces yo pondría esos elementos sobre la mesa. Estamos ante unas reglas discutibles, un modelo de revocación que viene de origen con este tipo de problemas, de algunas precisiones que no están. La manera de implementar esos temas, pues es decir, es propaganda, es promoción de logros. Yo creo, por ejemplo, si ese desplegado, bueno, ese comunicado le hubiera quitado la alusión a la revocación y a los logros y dijera, bueno, pues este grupo de gobernadores, respaldamos al presidente, hubiera bajado mucho más la posibilidad de que le decretaran las medidas cautelares. Pero bueno, creo que eso es otro debate. El árbitro regañando a los actores, ironizando contra ellos, creo que no le hace mucho bien, le afecta en este procedimiento, y paradójicamente, pues estamos hablando de reglas de neutralidad de servidores públicos. Informar y explicar no es pitorrearse, trolear en redes sociales. Y aunque si reciben pues comentarios que confundan a la gente, que digan es que el INE quiso censurar, y hay argumentos, pues se ponen los argumentos sobre la mesa, pero no el duelo de ironías en Twitter. Creo esa es mi perspectiva de las cosas, respetando a quienes piensen que no se debe tomar esta decisión y demás. Yo creo que sí tiene base constitucional y legal. No me gusta cómo esté ese modelo, pero
finalmente el tribunal va a resolver en definitiva y bueno, en esas andamos en una campaña extraña en donde parece que es el árbitro contra el gobierno. En esa tesitura, Luis Miguel, los comentarios de este consejero Ciro Murayama y otros que se han planteado, y con base en lo que tú acabas de mencionar hace un minutito, pues técnicamente se podría interpretar como que está haciendo activismo, política, propaganda en contra de un proceso electoral vigente. Se le pudiera afincar una responsabilidad a Ciro Murayama y a los consejeros del INE que les gusta utilizar estirar la liga, ironizar, trolear, algo que se pueda considerar como que eso forma parte de una campaña en contra de del proceso de revocación de mandato, o que están ya utilizando su posición para, pues sí, para inducir a alguna decisión electoral a los ciudadanos. ¿Se les puede fincar responsabilidad electoral? Pues sí hay días para quejarse. Nada más aviso, ya ya va a entrar la abogada también. Entonces, Luis Miguel, si pudieras así resumirnos en 3 minutos, por favor. 2, 3 minutos. Sí hay vías, se pueden quejar si hay alguna actividad indebida del servidor público, se pueden quejar, hay una Contraloría Interna en el INE y también hay otras vías. Tampoco me parece que el tuit dé para un juicio político o estas cuestiones, pero sí hay vías. Y sí se podría haber una queja, decir, oye, la regla es que los servidores públicos no deben meterse y esta decisión, este tipo de decisiones, nosotros sentimos que están influyendo. Lo podría hacer, por supuesto, alguien que se sienta grave Morena o alguien que sienta agravio con esa decisión. Sí hay vías para quejarse. Yo creo que pues es más bien un tema en mi perspectiva político, más allá si dicen, no, pues yo simplemente, yo no le dije que no era su convicción, dije que a lo mejor no, es obvio que está troleando un poco ahí, y bueno, se podrán defender diciendo que, bueno, que la jefa de gobierno sugiere que la quisieron censurar, es el árbitro no puede salir a pitorrearse de los jugadores, así es mi opinión, y la respuesta es sí hay vías, no creo que prospere algún tema, pero sí hay vías para poderlo poner sobre la mesa. Ya, Luis Miguel Carriedo, pues muchísimas gracias porque en estos pocos minutos pues dejaste muy claro también ahí esta parte, porque luego también por un lado se sataniza al Instituto Nacional Electoral, por el otro tienen muchos méritos para satanizarlos. Si de pronto uno dijera, bueno, vamos a concederles el beneficio de la duda y sale con estas burradas Ciro Murayama, pues vaya forma de dinamitar la credibilidad del Instituto Nacional Electoral. Hay puntos que sí me parece necesario que hay que cuidar, ¿no? Como el hecho de que pues no se aproveche para hacer promoción del presidente de la República, sino simplemente pues el hecho de decir hay una consulta en un proceso democrático para un país, una consulta ciudadana, le invitamos a que vaya y dé su punto de vista, su sí o si no, en lo que toca la consulta sobre la revocación de mandato. En fin, el tema va a seguir dando de aquí a abril y después también de esos días seguirá dando mucho de qué hablar. Luis Miguel, muchas gracias, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Abrazo para ustedes y para el auditorio de Rompeviento. Aquí estaremos. Gracias. Gracias, cuídate, hasta luego.